¿Podemos arrancar ahí al fondo? ¿Sí? Fuerte. ¿Cómo hizo la Iglesia para adoctrinar a la población, infantilizándola y clausurando su autonomía en la dictadura? ¿Cómo hizo la Iglesia? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hizo la Iglesia para adoctrinar a la población, infantilizándola y clausurando su autonomía en la dictadura? Sí, yo diría, no sé si fue solo la Iglesia, ¿sí? Me parece que la Iglesia fue parte de todo ese proceso de infantilización, y la infantilización se vincula con el terror, que es esto de convencernos de que cualquier acción que intentemos hacer por nosotros mismos, por eso es interesante lo que planteas de la autonomía, ¿sí? Que es tratar de decidir las acciones por nosotros mismos, ¿sí? Nos podría remitir a ese terror, nos podría poner en riesgo, y que entonces la forma de estar seguros sería olvidarnos que podemos decidir hacer acciones por nosotros mismos y hacer lo que nos dicen que hay que hacer. Hay un autor ya que a mí no me gusta mucho, sobre todo en secundaria, está tanto con las citas, pero ya que lo tenemos a Javier, con la cita vamos a hacer una, porque es un autor que pueden leer, está bueno para leer en secundaria, Guillermo O'Donnell, que es un cientista político, y Guillermo O'Donnell decía algo que está muy vinculado a lo que decía, lo que logró el terror genocida fue liberar los microdespotismos, decía él. ¿Qué quiere decir esto? Todos podemos tener, o muchos de nosotros podemos tener, tendencia a dominar a los demás, a ser déspotas, a ser tiranos, a oprimir a los demás. Y lo que hizo la dictadura con el terror fue dar una autorización para eso. ¿Sí? Como generarlo, que todos los capataces de fábrica, los directores de escuela, los profesores, los padres, todo el que tenía un poco de poder, tuviera la autorización para liberar ese poder, ¿sí? y ejercer ese poder despóticamente frente a los demás. ¿Por qué? Porque esto anulaba esta capacidad de actuar por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, creo que vos lo preguntás específicamente con la Iglesia fue parte, en toda América Latina y muy en especial en Argentina, fue parte de todo ese procedimiento, pero fue una parte, yo no creo que haya surgido de la Iglesia, sino que fue una institución más que colaboró en ese sistema, y podríamos decir que salvo los momentos de confrontación, uno de ellos fue justamente todo lo que implicó la teología por la liberación, la Iglesia Católica, desde su institucionalización, ya en el siglo IV, muy atrás, tuvo entre sus objetivos esta imposición del orden, ¿sí? Y esta imposición del orden, aprovechando incluso hasta la metáfora familiar del orden, ¿sí? Vieron que en la Iglesia Católica está esta idea de que el sacerdote es el padre, los miembros de la congregación son los hermanos, tratar de reproducir este modelo de dominación familiar cuando entra en crisis, que es justamente en la edad de ustedes. En la adolescencia uno empieza a cuestionar a sus padres, y es un proceso muy interesante, porque después recupera cosas de sus padres, pero en la edad de ustedes es el momento de cuestionar a los padres, de empezar, después de una cantidad de años en donde parece que los padres son Superman, empezar a darse cuenta de todo lo que los padres hacen mal, ¿sí? Yo tengo hijos un poquito más grandes que ustedes, ¿sí? Con lo cual atravesé todo ese proceso. No, y es duro, pero es rico, ¿sí? Porque justamente esos hijos tienen la capacidad de decir, decís esto, pero haces esto otro, hiciste acá, pero en esto fracasaste, en esto otro, no cumplís lo mismo que planteás. Bueno, está bueno, es genial que los hijos puedan plantear, y es el momento para hacerlo, ¿sí? La Iglesia lo que buscó históricamente, y con mucha más fuerza con el terror, es, en vez de permitir ese desarrollo de cuestionamiento, volver a conducirlo al orden. Entonces, bueno, ponemos en cuestionamiento a nuestros padres, pero hay padres de padres, que son los sacerdotes, que nos dicen cómo son las cosas, y eso hay que acatarlo y hacer como plantea ese sacerdote, y no preguntarse si no podría ser distinto, ¿sí? La historia de la Iglesia Católica es la de quemar a todo aquel que se le ocurría plantear que podía ser distinto. No sé si habré contestado más o menos lo que preguntabas, pero bueno, lo intentamos. ¿Quién más? A ver acá, cuarto año, ¿alguno? ¿Crees que nuestra generación se ve afectada por todo lo que pasó en esa época? ¿Puedes hacer alguna más? A ver, ¿hay un par más ahí? Tenemos un par.
¿Necesitamos entender la dictadura para entender la vida de hoy en día? ¿Cómo? No entendí. La segunda está ahí. Sí, sí, sí. ¿Necesitamos entender la dictadura para entender la vida de hoy en día? Yo creo que la dictadura fue muy potente como mensaje. Lo que dio como mensaje fue el sálvese quien pueda, el individualismo, si me porto bien a mí no me pasa nada. Yo todavía hoy me encuentro con gente que decía se vivía más seguro en esa época, porque si uno iba de su casa al trabajo y de casa al trabajo no corría ningún riesgo, o había que terminar con la violencia de alguna manera, o ¿a qué voy? Voy a que los mensajes que desde el poder, en la época de la dictadura, te enviaban, tanto desde el aparato de publicidad oficial, que era muy potente, como desde los hechos, con los secuestros, las desapariciones, etcétera, etcétera, o la censura, todavía siguen vigentes hoy en día. Porque nosotros atravesamos, después de la dictadura, un periodo de cierta ilusión de democracia, ¿no? Muy incipiente. No digo ilusión en el sentido de que no haya sido real, pero una democracia muy parcial, muy débil en la época de Alfonsín. Los militares eran todavía muy fuertes. La gente que iba a declarar a los juicios iba a declarar con miedo, ¿no? Pensando si el día siguiente no tenía que escaparse o irse al país porque venía otro golpe. Ese movimiento pendular entre gobiernos civiles y militares era un fantasma que perseguía a la gente que vivía en los primeros años de democracia. Y después vino la época del menemismo, donde también en cierta forma predominó el sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda porque había muchos despidos, muchas empresas que cerraban, entonces existía un poco como, eso es lo que me resuena de lo que está pasando ahora. Bueno, si lo despiden es porque era un vago, porque no se capacitó lo suficiente, porque no supo sobrevivir. Entonces, de nuevo el sálvese quien pueda. Y esto es un discurso que resurge, como un discurso cíclico, ¿no? El de me encierro yo, a mí, con los míos, en mi familia, y no me importa nada más, ¿no? Entonces lo único que me importa es que yo me pueda comprar lo que quiero, que pueda sostener a mi familia, y no me importa si veo a un tipo viviendo en la calle al lado, porque lo único que me tiene que importar, ¿viste ese discurso mentiroso de que no te metas o la caridad bien entendida empieza por casa? Esto es un discurso muy individualista y que tiene sus raíces en la época de la dictadura, y que era la única garantía de que vos te ibas a salvar e ibas a sobrevivir. Si pensabas todo el tiempo en vos, si pensabas todo el tiempo en lo que te conviene a vos, y te resultaba indiferente el dolor de los demás o el sufrimiento de los demás. Otras preguntas. Ahí Cuarto tiene muchas preguntas armadas, pero hagamos una y una. A ver, ¿alguien más tiene ganas de preguntar algo? ¿Alguien que no sea de cuarto año? ¿Allá? ¿Qué dice el cartel, Mariana? ¿De la mejor arma de la dictadura es el silencio ese? Dos demonios se enfrentaron en el medio, cayeron los inocentes. ¿En la teoría de los demonios? Claro, bueno, pero ¿por qué escribieron esa frase? ¿Quién escribió la frase? ¡Ja! En parte tenía que ver con tratar de poner
en las paredes lo que veníamos trabajando en clase de las distintas miradas sobre la dictadura militar y las distintas versiones que se dieron en la sociedad sobre la dictadura militar. Si ustedes quieren hacer alguna alusión al Trío de los Demonios en la sociedad actual. Javier, a ver, yo digo algo bien, algo breve y me parece que la sociedad argentina, está claro, la teoría de los dos demonios lo que intentó fue equiparar de una manera artera y de una manera políticamente reaccionaria, nociva, lo que había sido la violencia de las organizaciones que habían querido transformar revolucionariamente la Argentina, organizaciones que cometieron actos de violencia, que produjeron violencia, con la violencia del Estado. Cuando se trata de violencias que son imposibles de equiparar, en tanto que se trata de responsabilidades plenamente distintas. Aún así, me interesaría señalar lo siguiente. En esa expresión está lo que parece ser también algo que es una marca bastante persistente en la sociedad argentina, que es la de querer presentarse a sí misma siempre inocente, siempre por fuera de los conflictos que la desgarran. Casi como si siempre, una y otra vez, el problema en la Argentina estuvieran en unos invasores, pequeñas sectas que gobiernan en un momento u otro, y que la sociedad argentina siempre es inofensiva, de vuelta, inocente, se encuentra siempre cándida, es engañada por ellos hasta que en un momento descubre que estos han sido invasores, que han tomado, que son de alguna manera un demonio. Yo casi estaría convencido, por supuesto, creo que lo que estaba diciendo antes, de que tampoco la dictadura fue un demonio. No, fue un proceso social que, entre otras cosas, tenían altas raíces, importantes raíces en la sociedad argentina. Salvo, por supuesto, que digamos, una parte de nuestra sociedad entera es un demonio, extirpémosla. Y no es así, no fueron demonios. No fue ni uno ni dos demonios. Lo más complejo y lo que uno tiene que discutir es desde ya la teoría de los dos demonios, en tanto que equipara violencias totalmente distintas, pero tampoco hubo un demonio. Porque si no, estamos cayendo permanentemente en la misma ilusión de que la sociedad argentina es una víctima pura e impoluta del engaño de determinados grupos políticos, unos u otros, que la engañan una y otra vez. Y evidentemente me da la impresión que es una manera de entender nuestra experiencia digamos, social, nuestra experiencia en común, de una forma bastante pobre. No, se me ocurrían, en relación a tu pregunta anterior, me parecía que podía agregar algo, y además para ser un poco provocativo, por ahí hago enojar a los más grandes, pero para ser un poco provocativo de esto de cómo podía afectar a la generación de ustedes la dictadura. A mí se me ocurría que había como dos modelos, dos historias de la dictadura, uno más grave que el otro, pero los dos que generaban muchas consecuencias en la generación que no vivió la dictadura, las generaciones más jóvenes. Uno es lo que yo tiendo a llamar el modelo heroico, ¿sí? Que así todo me parece el menos grave, pero me parece que tiene un montón de consecuencias complicadas. Y esta idea de los que militaron en los 70, los desaparecidos, los que hemos perdido, además, eran los mejores, eran héroes, eran los que estuvieron siempre en un lugar que le genera en una situación histórica distinta y política distinta a las generaciones que vinieron después, una especie de lugar inalcanzable, ¿sí? Entonces todo lo que hagan siempre es poco. Entonces si vos qué haces, sí, nosotros creamos un pequeño centro de estudiantes en nuestra escuela, estamos tratando de mejorar un poco la situación de la escuela y ver si cambiamos las condiciones. Bueno, pero eso al lado de lo que hicieron los de los 70 no es nada, es una pavada. Y como que hay como una figura, que eso algunos hijos de desaparecidos lo marcaron mucho. Hay una película muy interesante de Albertina Carri, que es Los Rubios, donde trata de abordar los problemas que le genera a una generación más joven ese modelo heroico, frente al cual, si decíamos que lo que hace un adolescente o un joven es rebelarse frente a la generación de sus padres, ¿cómo uno se rebela ante héroes, digamos? A los que además no están, los tenemos que venerar. ¿Cómo hacemos para rebelarnos frente a alguien que parece que no puede tener ninguna mancha, ¿sí? Ahora, hay un segundo modelo que todavía es peor, ¿sí? En cómo inciden ustedes, y que me parece que atraviesa mucho más a los padres de ustedes probablemente que el modelo heroico,
que es lo que llamo el modelo renegado, que es una palabra difícil, renegado, pero es el que siente que todo lo que hizo fue un fracaso. ¿Sí? Entonces este modelo de una generación que dice, bueno, si no hubiésemos tratado de cambiar el mundo, si no hubiésemos hecho lo que intentamos hacer, por ahí no hubiese muerto tanta gente, y entonces en realidad todo lo que hicimos no tuvo sentido, estuvo mal, nos arrepentimos y quisiéramos no haberlo hecho. Que hay algunos autores, uno de los que plantea esa mirada es Oscar del Barco, pero hay toda una cantidad de exmilitantes que en lugar del modelo heroico asumen esta mirada como exageradamente crítica y donde todo lo que se hizo estuvo mal. ¿Sí? Lo que genera desde ese lugar para la generación de los hijos es lo contrario, pero incluso mucho peor, que es un padre con el que no te podés confrontar porque no tiene autoridad, no se siente con autoridad para nada, y que creo que esto fue un problema de la transmisión generacional que ustedes vivieron como generación. ¿Sí? Padres que puedo salir con mis amigas a Banfield a una fiesta a las 2 de la mañana, ¿y a vos qué te parece? ¿No? La respuesta del padre. O sea que cada vez que se busca la opinión de la autoridad paterna, incluso para pelearse, ¿cómo no me vas a dejar? La opinión del padre, bueno, si te parece, haz lo que te parece, vos qué pensás, en situaciones donde quizás lo que necesita alguien de 12, de 13, de 15, de 17 es también unos padres que le digan que hay cosas que no pueden hacer, justamente para rebelarse y para decir, bueno, los padres dicen que no, pero nosotros la queremos hacer, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo nos hacemos cargo de habernos rebelado? Pero claro, no hay rebelión posible frente a un padre o a un docente o a un director de escuela. Digo, esto nos atraviesa en todos lados. En la facultad fue muy fuerte, yo discuto mucho con los docentes y los decanos y los directores de carrera en la facultad con esto de que parece que poner cualquier norma es ser la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los estudiantes se juntan a hacer una fiesta el sábado en la facultad y destruyen toda la facultad, pero no, está bien, es lo que ocurre, no vamos a poner una norma porque no vamos a hacer la dictadura que pone norma. Entonces me parece que ese modelo también es un problema para pensar cómo los afecta como generación, porque si es difícil rebelarse como un héroe contra un héroe, ¿cómo se rebelan contra algo que no está? ¿Sí? ¿Contra qué se van a rebelar si todo lo que aparece es, bueno, no sé, la verdad que no estoy muy seguro, todo lo que hago está mal, ¿no? Como que también es difícil rebelarse contra eso. Me parecía que eran cosas para pensar, cuestiones que los afectan mucho más a ustedes que a la generación que lo vivió. No, solo para decir que con respecto a la teoría de los dos demonios, un ejemplo concreto. Hubo un muchacho que yo conozco, es un señor mayor, que atacó un cuartel en plena democracia, ¿no? En la época de Perón, todavía creo que Perón estaba vivo. Cuartel de Sanidad. Fue a la cárcel, estuvo largos años en la cárcel. Pero mientras estuvo en la cárcel, secuestraron a su madre y la mataron. Esta era una señora que lo único que hacía era visitar a su hijo a la cárcel y juntarse con otras madres y tratar de pedir que no maltrataran demasiado a sus hijos que estaban entre rejas. Estaban en una cárcel legal porque habían sido detenidos durante la democracia. Hubo mucha gente que sobrevivió porque fue detenida durante los últimos tiempos de la democracia, previos al golpe del 76. Ahora, digo, este muchacho tenía que pagar su delito con cárcel, sí. Necesitaba un juicio justo, defenderse con abogados, etcétera, etcétera. Ahora, ¿tenía su madre que ser asesinada solamente por tener un hijo guerrillero? No. Bueno, es un poco esto, es un poco la desproporción. Entonces, cuando ahora hablan de una memoria completa, cuando ahora hablan de que no se están analizando, y ustedes van a escuchar en los próximos meses mucho de esto, no se están teniendo en cuenta las víctimas de los crímenes de la guerrilla, la represión con quienes militaban en un bando fue tan salvaje, tan irracional, que creo que ya pagaron con creces
lo que les ocurrió. Ustedes se preguntarán cuánta gente hay a la que le ocurrió esto, de que asesinaron a un familiar en venganza. Y en este momento se me ocurren 4 nombres, solo que yo conozco. Hubo muchísimos más. No, 4 no, 5 o 6. Cada vez se me ocurre uno más, y gente que yo conozco directamente. De manera que el terrorismo de Estado fue tan salvaje en su respuesta a la presunta violencia que me resulta hasta ridículo analizar la posibilidad de poner en una balanza las víctimas de los dos bandos. Son las 2:15. Una pregunta más. Cuarto año tiene una pregunta más. De todas las preguntas que tienen, ¿van a elegir una? Bueno, elijan una. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre ser una mujer o hombre en los campos de concentración? Y también si había distinciones dependiendo de los sectores sociales y regionales. La situación de ser secuestrado siendo un adolescente y que te desnuden y que en general los represores eran todos varones, todos hombres, y estar expuesta así de esa manera en la situación de interrogatorio era mucho más traumático para una chica que para un varón. Ya de movida, los que te secuestraban eran todos hombres. Vos eras una chica, hacían observaciones sexuales sobre tu cuerpo, de si estaba buena o no estaba buena, te manoseaban, te amenazaban con violarte o te violaban. Y si no te violaban en el sentido clásico del término, había una violencia sexual constante que tenía que ver con que te hacían ir al baño con la puerta abierta porque tenían miedo de que intentaras matarte. Te hacían bañarte con la puerta abierta cuando te dejaban bañarte, no te daban lo que necesitabas para cuidarte en el momento que tenías la menstruación, y entonces te sentías tremendamente violentada. Digamos que yo no voy a poner un dolorómetro o un torturómetro para ver quién padecía más, porque en realidad también hubo violencia sexual contra los hombres, cuando se ensañaban torturándolos en los testículos y le decían cosas tremendas, tipo, te vamos a dejar estéril, no se te va a parar más, o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo estaba cargado de muchísima violencia, pero yo creo que las mujeres, ya que socialmente tenemos una cultura de mucho más pudor y recato, y ustedes imagínense si ahora esto aún es así. En aquella época había muchas chicas que incluso eran vírgenes, ¿entendés? O sea, de manera que toda esta situación era muchísimo más traumática para ellas que para los varones. Y después, durante mucho tiempo, se sospechó que quienes habían sobrevivido porque habían negociado sexo por libertad o sexo por mejores condiciones de detención o posibilidad de supervivencia, con lo cual las que habíamos sobrevivido teníamos una enorme carga de culpa, y esto no era solamente por gente ajena a lo que llamaríamos el colectivo de la militancia o de los organismos de derechos humanos. Nuestros propios compañeros sospechaban de nosotros. Entonces, las que habían sufrido violencia sexual, las que habían sido abusadas sexualmente, tenían, como algunas de las víctimas de violencia sexual actualmente, tenían mucha culpa, tenían mucha vergüenza. Había mujeres que habían sido liberadas, llegaban a su casa y le decían a sus madres: mamá, me violaron. Bueno, está bien, pero que no se entere tu padre, ni tu hermano tampoco. Porque era una afrenta
al honor de la familia. Y entonces esa mujer era absolutamente silenciada. Por eso recién hace pocos años en los juicios por delitos de lesa humanidad empezaron a preguntarle a las víctimas si habían sido víctimas de violencia sexual, si habían sido violadas o abusadas sexualmente. Y muchas de las víctimas, mucha de la violencia sexual la veían también como una cosa natural, algo que te tocaba por ser mujer. Esto de que te ataran a una cama o a un elástico metálico y te torturaran desnuda era algo natural. Digamos, que hubiera agresiones o observaciones sexuales era algo natural. Era algo que te tocaba por ser mujer. Es como que te lo bancabas y era algo, era lo esperable, no podía ser de otra manera. Esto tiene que ver también con una forma de pensar muy machista que hay en la sociedad, porque en realidad si te querían torturar, te podían torturar perfectamente sin desvestirte. O sea, esto era como una agresión adicional que sufrías por ser mujer. En un partido político no. No, yo considero que la militancia por determinados principios la sigo teniendo, ¿no? A través del periodismo milito por la verdad, por la justicia, por darle voz a quienes no la tienen, hacer que se sepan cuestiones que el poder quiere mantener oculto. En eso sí milito. Me parece una linda palabra, militante.